Buenos días, a continuación hablaré de la ventilación de alta frecuencia. Mi nombre es Silvia Arana, R3 del Hospital General San Juan de Dios de Pediatría. La ventilación de alta frecuencia, que ha sido un objeto de un espectacular desarrollo en los últimos 15 años, no es un concepto nuevo. Las primeras descripciones se hicieron en trabajos de J. Henderson, quien en 1915 observó que los perros jadeantes podían oxigenarse con un intercambio de volumen corriente inferior al espacio muerto. Esta modalidad respiratoria ha sido adoptada por algunas especies, de forma que la frecuencia respiratoria va en sintonía con el latir de sus alas, con frecuencias en los casos de hasta 4.500 ciclos por minuto. Fue de aquí que partieron todos los estudios para iniciar este nuevo tipo de ventilación. La ventilación de alta frecuencia se define como una técnica de ventilación mecánica definida por el uso de volúmenes tidales inferiores al espacio muerto, lo cual es aproximadamente 2.7 mililitros por kilo, entregados en frecuencias respiratorias suprafisiológicas, más de 3 Hz, que serían 180 ciclos por minuto. 1 Hz es igual a 60 ciclos por minuto, mediante un circuito que mantiene una presión continua de distensión sobre la vía aérea. A diferencia de la ventilación mecánica convencional, la ventilación de alta frecuencia demostró ser capaz de conseguir un adecuado intercambio gaseoso, con valores inferiores de presión pico a nivel alveolar, mínimas variaciones en presiones y volúmenes alveolares, manteniendo un volumen pulmonar constante por encima de su capacidad residual funcional. Esto, como se mencionó anteriormente, se ve por los volúmenes tidales inferiores en el espacio muerto, las frecuencias respiratorias suprafisiológicas y un circuito que mantiene una presión continua de distensión sobre la vía aérea. Como todo tipo de ventilación, la ventilación de alta frecuencia tiene sus riesgos, como atelectotrauma por sobredistensión, barotrauma, volutrauma y colapso alveolar. Es aquí donde, como toda herramienta en medicina, hay que saber utilizarlo porque tiene sus riesgos. La principal acción de la ventilación de alta frecuencia es el mantenimiento constante de la presión media de la vía aérea, a diferencia de lo que sucede con la ventilación convencional, en donde esto solo ocurre durante la fase inspiratoria del ciclo. La ventilación es una moda de ventilación mecánica no convencional de protección pulmonar, basada en las siguientes 3 características. La utilización de volúmenes corrientes pequeños, menores al espacio muerto. Dependiendo del tipo de ventilación de alta frecuencia, que existen 3, esta puede variar entre 1 y 4 ml por kilo, pero generalmente recomiendan que sea entre 1 y 2 ml por kilo. Luego está la estrategia de reclutamiento alveolar, lo cual logra mantener las presiones por medio del PEP y el reclutamiento. Y la tercera es limitar la presión meseta, que según diferentes estudios se ha recomendado que ésta no supere los 32 centímetros de agua. Existen 3 tipos de ventilación de alta frecuencia. La primera es la alta frecuencia con presión positiva. Esta se caracteriza por mantener frecuencias entre 1 y 2 Hz con un volumen corriente de 3 a 4 ml por kilo, frecuencias respiratorias de 60 a 110 respiraciones por minuto, presión intratraqueal positiva e intrapleural negativa. Se ha documentado que esta tiene menos repercusiones circulatorias, presenta tiempos inspiratorios cortos y la expiración es pasiva, es decir, que depende de la elasticidad de los pulmones, con distensión de las vías aéreas pulmonares sanas, de forma que puede existir riesgo de atrapamiento aéreo. El segundo tipo es la alta frecuencia con jet. Esta es secundaria a la introducción de gas de alta presión de forma intermitente. Al igual que el tipo anterior, requiere una expiración que es por un medio mecanismo pasivo. Esta se utiliza en conjunto con el ventilador convencional debido a que el ventilador convencional proporciona el PEP. Se caracteriza por dar frecuencias respiratorias entre 240 y 660 por minuto, tiempos expiratorios de 0.02 segundos y frecuencias entre 4 y 11 Hz. El tercer tipo es la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, o bien conocida como BAFO. Esta presenta frecuencias respiratorias entre 300 y 3000 ciclos por minuto. El volumen tidal es muy bajo o menor al de espacio muerto, menos de 2.5 ml por kilo. Esta se ha demostrado que presenta un efectivo intercambio de CO2 y O2, presenta menos picos de presión alveolar y esta es gracias a 3 mecanismos: la oscilación de membrana, pistones e interrupción del flujo. Las indicaciones de iniciar ventilación de alta frecuencia varían entre los diferentes grupos de expertos,
pero distintos congenian en las siguientes. La primera es el fracaso de la ventilación convencional, la cual se caracteriza por una PaO2 menor de 50 milímetros de mercurio, una PCO2 mayor de 55 milímetros de mercurio, con frecuencia respiratoria mayor de 60 y requiriendo FiO2 mayor de 80%. Se ha descrito que la presión inspiratoria pico que presente el paciente depende del peso, cuando se habla de neonatos. Cuando es un neonato menor de 750 gramos, es de 15 a 18 centímetros de agua. Si es de 750 a 999, es más de 20 centímetros de agua. Si es más de 25, tiene que pesar entre 1000 y 1499. Y si pesa más de 1499, es decir, 1500 gramos, la presión inspiratoria pico, en la cual ya se considera como indicación que sea mayor de 28 centímetros de agua. La segunda indicación es el escape aéreo grave, enfisema intersticial o neumotórax. La tercera indicación es hemorragia pulmonar persistente del recién nacido, a pesar de una adecuada ventilación, opresiones o tratamiento. La cuarta indicación es una hipertensión pulmonar persistente. Los objetivos de los gases sanguíneos en función de la edad gestacional y el peso del recién nacido son los siguientes. Dependiendo de esta, si es menor de 32 semanas o un peso inferior a 1500 gramos, se espera que presente un pH entre 7.25 y 7.45, con una PaO2 entre 50 y 60 y una PCO2 entre 40 y 55. Si tiene una edad gestacional mayor de 32 semanas o un peso en nacimiento mayor de 1500 gramos, el pH aceptado es entre 7.30 y 7.45, una PaO2 entre 50 y 70 y una PCO2 entre 40 y 55. Si estos son gases capilarizados arterializados, es una PCO2 entre 40 y 55, y si son venosos, una PCO2 entre 45 y 60. También se ha descrito que en ocasiones, cuando se cuente con el método para tomar gasometría, se puede considerar una saturación exitosa entre 88 y 95% de los pacientes. Tras el paso a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, lo primero debe ser la realización de una maniobra de reclutamiento pulmonar, sobre todo si existe atelectasia pulmonar, mediante incrementos progresivos de la presión de distensión de la vía aérea, la presión media, hasta conseguir mantener el máximo volumen pulmonar sin sobredistensión. Se programará la presión media inicial 1 o 2 centímetros de agua superior a la ventilación mecánica convencional y la misma FiO2. Posteriormente se realizarán incrementos progresivos de la presión media entre 1 y 2 centímetros de agua cada 2 minutos hasta alcanzar la presión crítica de apertura pulmonar, definida como la presión necesaria para conseguir un reclutamiento alveolar efectivo, reflejado por el descenso de las necesidades de oxígeno, sin aparición de signos de compromiso circulatorio. Una vez que es posible disminuir el FiO2 hasta 40% en prematuros o 60% en nacidos a términos, manteniendo saturaciones entre 90 y 95, la presión media seguirá disminuyendo del mismo modo que se incrementó, hasta que la saturación disminuya por debajo del 90%, definiendo en este punto la presión crítica de cierre. Y finalmente se aumentará de nuevo la presión media hasta la progresión crítica de apertura pulmonar previamente definida. Una vez alcanzado el objetivo de la normalización de la saturación, se fijará la presión media 2 puntos por encima de la presión crítica de cierre. Este último punto es conocido como la presión media de la vía aérea óptima, la presión de distensión mínima con la que se consigue el reclutamiento de la mayor parte de las unidades alveolares. Este es definido radiológicamente por la aparición de 8 a 9 espacios intercostales en la radiografía de tórax. Posterior al reclutamiento pulmonar, se tienen que valorar los parámetros iniciales según el respirador de alta frecuencia oscilatoria. Una vez realizada la maniobra, el siguiente objetivo es conseguir una adecuada ventilación. Para ello, se programará el ventilador de alta frecuencia con los siguientes parámetros. La frecuencia respiratoria, a pesar de que en los estudios iniciales de la ventilación de alta frecuencia en modelos de animales se emplearon frecuencias de hasta 40 Hz, la mayoría de las partes de los ensayos clínicos han utilizado frecuencias inferiores, clásicamente 10, siendo ocasionalmente el uso de 15. En función del peso del paciente se recomiendan los siguientes datos. Cuando pesa menos de 1000 gramos son 11 Hz, entre 1000 y 1500 gramos 10 Hz, entre 1500 y 2000 gramos 9 a 10 y más de 2000 8 a 9. De ahí se ha recomendado que el tiempo inspiratorio con el cual se utiliza en la ventilación de alta frecuencia sea del 33%. Otro parámetro es la amplitud. Esta se iniciará con un valor de 4, la cual se irá incrementando progresivamente hasta que se alcance la vibración
hasta el nivel del ombligo en el recién nacido o lactante, la cual es generalmente 15 a 20 centímetros de agua por encima de la presión media. Y esta se irá modificando de 2 a 5 centímetros de agua de acuerdo al PCO2 deseado. Y la tasa de flujo finalmente es mínimo 20 litros por minuto y según varios estudios y documentación, con esta se consigue una adecuada técnica. Cuando ya se tiene ventilado el paciente, tiene que realizarse ajustes según condiciones gasométricas. La siguiente tabla son las propuestas orientativas según los resultados de FiO2 y PCO2 y la PaO2. Pero es importante recordar que estas son, como lo mismo llama la tabla, orientativas, por lo que siempre hay que considerar la condición del paciente, patrón de vibración y volumen pulmonar en la radiografía de tórax. Las complicaciones más frecuentes de la ventilación de alta frecuencia son las siguientes. El primero es la sobredistensión pulmonar, la cual se caracteriza por retención de CO2 y descenso de la PaO2, rotura alveolar y escape aéreo, y compromiso circulatorio secundario a la misma. La segunda es la hiper o hipoventilación, la cual va a causar hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, secundaria a cambios de flujo cerebral. Y la tercera es una traqueitis necrotizante, la cual se sospecha ante la presencia de rastro de mucosa en la aspiración de la vía aérea. La ventilación de alta frecuencia tiene contraindicaciones médicas y éticas. Dentro de las primeras se considera que BAFO está contraindicada relativamente en las enfermedades obstructivas del pulmón, la aspiración meconial ligera o moderada sin hipertensión pulmonar asociada, la displasia broncopulmonar y la bronquiolitis, que puede ser causada en neonatos y lactantes por un virus respiratorio sincitial. La contraindicación se debe a que con este modo de ventilación existe siempre el riesgo de que se produzca una sobredistensión pulmonar, que podría agravar aún más al paciente. Desde este punto de vista ético, no parece adecuado emplearla en los pacientes con malformaciones incompatibles con la vida, ni con los recién nacidos de muy bajo peso, con hemorragia intraventricular grado 4, pues en ellos reportan elevadas tasas de letalidad, secuencias del neurodesarrollo y mortalidad. Otra de las contraindicaciones de los pacientes también son alteraciones en la hemodinamia, que no haga posible el traslape de ventilación.